Hola, bueno, el libro del que venimos a hablar hoy, En la Tierra somos fugazmente grandiosos, de Ocean Vuong, es un libro que cogí porque estoy teniendo que leer cosas un poco densas, un poco complejas por el trabajo y me apetecía, no sé, algo liviano y vi en la biblioteca. La verdad es que estuve deambulando bastante tiempo sin saber muy bien qué coger y esperando que algún libro me llamase y no se daba, no sé, era un día en el que no tuve suerte. Y vi este y no sé, me sonaba porque sé que es una novela que, aunque es una novela que como tipológicamente como novela, mm, es un poco controvertido, creo yo. No sé, no sé si clasificarla como novela, pero bueno, lo es. Es una narración muy personal, desde luego. Y este libro lo vi y como me sonaba, y la verdad es que soy bastante sentenciosa con la literatura pop, es decir, novelas contemporáneas, libros contemporáneos que suenan mucho y no sé, que pegan el pelotazo, digamos, pues dije, mira, no seas así, no seas tan prejuiciosa, a lo mejor es un libro con el que conectas, que te gusta. Ya me ha pasado con otras novelas contemporáneas, no es que solo lea clásicos, por Dios, aunque me encantaría, y son los libros que más me gustan. Así que nada, lo cogí y dije, venga. ¿Y qué me ha pasado con este libro? ¿Lo he disfrutado? ¿No lo he disfrutado? Bueno, a media. Generalmente me apena admitir que no lo he disfrutado tanto como me hubiese gustado. Y voy a explicar por qué. Pues Ocean Vuong es poeta, ¿vale? Él es escritor, pero ya ha publicado, yo no leí su poesía, la verdad, porque si soy sincera, aunque me ha gustado mucho algunas partes del libro, cómo están escritas, ahora ya entraré a la historia y algunos otros detalles, no sé, no he conectado como para seguir investigándole como autor, pero bueno, a lo mejor lo hago en un futuro. Pero Ocean Vuong ha publicado poemarios, ¿se dicen? Sí, poemarios y a mí me llamaba mucho la atención leer una novela que no es por parte de un poeta, ¿no? Es decir, ostras, y sobre todo un libro que estaba pegando tan fuerte que se ha hecho famoso y digo, joder, tiene que ser realmente bueno, ¿no? Y un gusto de leer. Y lo empecé a leer y, y tenía esta sensación porque está escrito con mucho mimo, con yo creo que la delicadeza propia de alguien que tiene grandes conocimientos sobre el lenguaje, las narraciones, la expresión escrita en general, pero que quizás se pierde un poco en otros aspectos narrativos, no por falta de conocimiento, sino porque también resulta una narración tan personal que es fácil entremezclar o que emociones, recuerdos, imágenes, sensaciones, cosas muy preciadas para uno se interpongan con un buen ritmo en una historia. Y sinceramente, y en mi humilde opinión personal, creo que esto es lo que ha pasado un poco en este libro. El libro narra, bueno, el libro se presenta como una carta del autor a su madre, lo cual me parece un concepto muy interesante, y la madre no sabe leer. Pero bueno, en realidad la carta no, y esto de hecho lo pone en la sinopsis, no es una carta solamente porque no tenía intención a lo mejor de dársela, sino que tal y como se describe en la sinopsis, un examen de conciencia, un repaso a los elementos clave que han ido conformando su identidad. ¿Vale? Y yo lo compro y me parece coherente presentar esta obra de esta forma. Porque él mismo elige las
cosas importantes que han conformado su identidad y las trata como áreas centrales del libro. Por ejemplo, su calidad como... bueno, él como hijo de... Creo que él nació allí en Vietnam, efectivamente. Sí, se vino de Vietnam cuando era más pequeño. Se me ha olvidado ese detalle, perdón. Son muchas cosas que recapitular, son muchos datos. Eso es otra sensación que he tenido con este libro. Que abarca mucho y no se centra en nada cuando podría haber cogido dos cosas. Yo ahora a lo mejor explico cuáles a mí me han parecido más interesantes y con las que más he conectado. Y limitarse a esas, ¿no? Pero entiendo que, bueno, cuando se habla de la vida de uno, de las personas, es que es toda una vida, pues cómo va a reducir, ¿no? Pero una de las cosas de las que habla es de ser migrante, de ser hijo de migrante, de venir de otro lugar, de tu identidad étnica, no sé, de esa dificultad, ¿no? Que una vez una persona construida como otra en calidad de reconocida como no nativo, sino como foráneo, algo que le pasa a muchas personas racializadas o hijos de migrantes a pesar de que se hayan criado y desarrollado en un país concreto, pues tienen que afrontar. También habla de su homosexualidad y de cómo eso desarrolla parte de su identidad, de la guerra, de su relación con su madre, con su abuela, con varias personas. Y bueno, si veis que me está costando a lo mejor hilar las ideas o articular mis impresiones sobre este libro, es porque realmente me está costando, porque me he sentido un poco sobrepasada y sinceramente no de manera positiva. Siento que pierde un poco el hilo, a pesar de que construye la narración de manera inteligente, alterna. Bueno, ahora hablaré de una escena que a mí me ha dejado patidifusa. Pero eso, yo cuando estaba empezando a leer el libro me estaba gustando mucho porque estaba hablando de la guerra, del proceso migratorio, de la historia de su madre, de su, como decía, su vida en calidad, él como migrante, no sé, de también el contexto en el que se tiene que criar, no sé, una crítica de clase, política, social, económica, pero sinceramente, a partir de la segunda parte, y a mí me estaba gustando aprender sobre una cultura que apenas he explorado, a pesar de que he leído varios libros este año justo sobre la guerra de Vietnam y he visto también una película más que, aunque está en la guerra de Corea, es sobre la guerra de Vietnam. Bueno, es que fui a verla a un sitio en el que dieron una charla anterior a la proyección y explicaron estas cosas y me interesa, la verdad es que me gustó mucho aprender sobre esto, pero a partir de cuando la segunda parte se me hizo muy difícil y desconecté por completo del libro, no me gustó nada y creo que no paraba de compararlo. La segunda parte sobre todo está centrada en su historia con Trevor, que es un chico con el que, bueno, él experimenta o descubre su homosexualidad y un poco a sí mismo y también contacta con las drogas. Y yo la verdad es que no podía evitar comparar porque no me estaba gustando y me estaba pareciendo, a pesar de que es como muy
no sé, muy... En cómo escribe las cosas, creo que, no sé, que no lo... que las piensa mucho, que no es que simplemente escriba a lo loco, obviamente es poeta. Eh, no sé, siento que fue un poco... No sé, no estaba conectando ni con las metáforas, ni con la ambigüedad, ni con la manera de narrar, ni... Y la verdad es que eso, que lo estaba comparando todo el rato con otra novela de la que hablé en este canal, que se llama Un lugar para Bungo. Y este libro también habla de descubrirse a sí mismo, de las experiencias queer, de contextos hostiles, drogas, problemas sociales, ausencia, relaciones complicadas, vínculos familiares. O sea, la verdad es que siento que son dos libros muy distintos, pero entre los que encuentro muchas similitudes. Y la verdad es que a mí Un lugar para Mungo me gustó tanto que este, no sé, me ha fallado. Y la primera parte, conforme avanzaba, iba un poco a peor, pero la estaba disfrutando. La segunda, horrorosa. A partir de la tercera he conectado de nuevo un poco más. El libro de hecho está dividido en 3 partes. No es una división que yo me esté inventando, vaya. Volví un poco y la verdad es que entendí mejor por qué hablaba de su relación con este chico de esa forma. No me gustó nada. Es que yo creo que el momento en el que dije, Dios mío de mi vida, este libro no es para mí, fue, bueno, esto no es un spoiler muy grande, pero una narración, unas páginas en las que alterna una experiencia sexual que tuvo, que explica de una manera explícita, pero aún así con ambigüedades, con una escena en la que está su abuela moribunda, no sé, o sea, no lo hace mal, pero para mí me resultó un batiburrillo de completamente innecesario y como provocativo, pero aposta, que no sé, no guardaba mucho sentido, pero que nuevamente, como digo, no creo que todo pueda justificarse con cómo es una narración muy personal, hay que justificar en plan cómo las personas decían hablar de las cosas. En realidad sí, en verdad sí pienso esto, pero joder, yo como lectora me gustan mucho los autores así de íntimos, ¿eh? He hablado aquí en este canal de Annie Ernaux y a mí me encanta esos ejercicios de vulnerabilidad, pero no me gustan quizás articulados de la forma en la que este autor pues los ha plasmado en esta obra, tristemente. Y la verdad es que creo que no sé, que quizás no creo que sea un escritor inexperto, a pesar de que sea su primera novela, pero creo que no ha sabido hacerlo todo lo bien que pudiera, a pesar del dominio tan... Es que tiene un dominio magnífico del lenguaje y, por ejemplo, las últimas páginas son una delicia de leer, la verdad, son una delicia. Y ojalá el libro hubiese sido más así, pero la verdad es que para mí no ha sido suficiente el que escribas de esta forma para mantener o sostener la obra, porque yo necesito otras cosas en una historia y, y aunque le entiendo perfectamente porque, joder, es tu vida, son cosas tan fuertes, tan duras, tan íntimas, que a las que no se les había dado voz hasta ahora, ¿no? En plan de, no sé, de este tipo de obras, la verdad es que no hubiesen adquirido centralidad hace, no sé, 30, 40 años, creo yo, ¿no? A lo mejor también hay obras que son muy importantes y que yo desconozco, pero no sé, que, por ejemplo, autores queer, autores eh, con... No sé, yo no leí a muchos autores vietnamitas, la verdad. O... Pues es importante y es guay, pero yo, una de las cosas que pensé conforme estaba leyendo este libro es, si una mujer blanca
hubiese escrito este libro. Obviamente no hubiese podido, ¿no? Porque a ver cómo hablas tú de la guerra de Vietnam y que tu madre tenga estrés postraumático porque bombeaban su casa, bombardeaban, perdón. Pues no, ¿no? Pero no sé, de la forma en la que, no sé, no me gusta. Es que siento que estoy frivolizando sus experiencias o cómo él decide narrar las cosas y para nada, Dios mío, en plan de espero que yo estoy hablando de este libro y de la historia de este autor con el máximo respeto posible, pero bueno, tengo que dar mi opinión y mi opinión es que no me ha gustado y no me ha gustado cómo cambia la manera de narrar de una parte a otra, el ritmo. Me han gustado los diálogos, me han gustado cuando nos daba acceso a partes de su vida, a sus percepciones sobre el nuevo país al que le toca vivir, detalles pequeños, no sé, de verdad que creo que es un libro del que se me van a quedar muchas escenas porque redacta muchas escenas de una manera muy cruda, muy tierna, muy guay, la verdad. Como que crea imágenes a través de la escritura que son bastante memorables, pero que en general, como obra, no me ha resultado interesante, no me ha resultado memorable, la verdad, a pesar de que las escenas sí se vayan a quedar conmigo. Cuenta experiencias muy duras, hay maltrato, hay vivencias muy íntimas, como digo, hay cosas muy crudas que solo te hacen pensar sobre el sistema, sobre el racismo, sobre la homofobia, sobre el machismo. Y bueno, de verdad que es un libro interesante para conocer parte de... A lo mejor eso es lo que yo esperaba y que no me haya dado eso por completo, pero obviamente el libro no está hecho para darme a mí lo que sea. El libro lo ha escrito el autor por sus motivaciones. Y de verdad que creo que ha tenido una vida muy dura. Bueno, ahora voy a contar otra cosa. Ay, se me olvidó que estaba diciendo. Ah, sí, que creo que es un libro que te puede dar un insight sobre la guerra de Vietnam, sobre la identidad que tienes, en plan como persona racializada, etnificada, no sé, es una experiencia cultural, social, muy concreta. Digo esto mucho de muchos libros, pero es verdad que he leído muchos libros que se escapan de las realidades culturales que yo conozco y lo he hecho en un esfuerzo consciente porque creo que es necesario. Pero a lo mejor eso, no me ha dado todo lo que yo necesitaba, pero que no me tiene que dar nada y simplemente a lo mejor no era lo que yo esperaba. También no he podido parar de acordarme de una película que es una delicia y que recomiendo, que se llama Rice Boy Sleeps, como Chico Arroz duerme en inglés. Creo que es de un director canadiense y bueno, creo que también trata mucho de los temas que se tratan en este libro y no sé, a mí fue, obviamente son experiencias completamente distintas pero muy similares, pero me recordó y creo que me hizo conectar más que este libro con algunos de los temas. Y bueno, quería terminar diciendo una cosilla y que como decía, este libro se escribe con el pretexto de escribirle a la madre, que yo la verdad que como digo, como yo estaba con ese concepto en mente todo el tiempo, me perturbaban mucho algunas cosas. Digo, pero ¿por qué querrías contarle esto a tu madre? Digo que es más un ejercicio personal, pero bueno, es un examen de conciencia, como dice la sinopsis.
Está interesante, sí, lo recomendaría. Tristemente no. Me da mucha pena, pero no lo recomendaría. Pero de verdad que yo animo a todo el mundo a leer todo lo que pueda. Hay que leer libros que no te gustan, hay que leer libros con los que no conectas, porque después cuando conectes con otros lo vas a, lo vas a vivir mucho más. Y siempre puedes sacar algo de un libro, siempre, siempre, siempre. Bueno o malo. Y además que te ayuda también a perfeccionar tus preferencias lectoras. O bueno, o cinéfilas, o bueno, de cualquier otro tipo, ¿no? O a lo mejor leo a este autor como poeta y conecto muchísimo con su poesía, no lo sé. Pero bueno, lo que estaba diciendo, que este libro se articula y se propone como una carta a su madre y tristemente la madre del autor, justo 3 meses antes de la publicación del libro, le diagnosticaron cáncer y falleció. Eh, y es muy duro y bueno, sinceramente creo que es una situación que ha podido eh, impactar un poco en, bueno, ha revestido al libro de cierta aura o de cierto morbo. Nuevamente espero que esto no suene frívolo, es una tragedia terrible y, y ojalá Ocean esté bien dentro de la situación por la que he tenido que pasar y las situaciones por las que he tenido que pasar, que nos cuenta a través de este libro. Pero bueno, entiendo el título de este libro. Creo que por dar una impresión positiva, que como digo, no es un libro que me haya parecido horroroso ni nada, simplemente no me ha gustado, no me ha gustado mucho, simplemente lo he leído y ya está. Y he conectado en algunas partes, se me va a quedar escena y me gusta cómo está escrita muchas partes. De verdad que las he leído y digo, oh, joder, qué bonito. Pero sobre todo me quedo con el título. Entiendo perfectamente el libro, o sea, el título del libro y estoy completamente de acuerdo. Así que nada, un saludo y hasta la próxima.